Sí, ya. Vale. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Museo Carmen Thyssen Málaga. Mi agradecimiento muy especial a todos por su interés, a todas las propuestas que realizamos desde el museo. Hoy, además, es para nosotros también una experiencia diferente porque es tanto presencial como que al mismo tiempo el público puede vernos también desde sus casas. Así que, bueno, espero que todo funcione lo mejor posible. Tenemos aquí a Jorge Rodríguez, que es nuestro especialista en informática, que da mucha seguridad porque si ocurre algo, hoy tenemos como una especie de doble pantalla para que pueda tener esa conexión doble, ¿no? Comentaros que este ciclo, Cometas en la Noche, va a ser también un ciclo distinto a los que hemos realizado hasta el momento. Ya sabéis que el museo ha cumplido 10 años, el pasado mes de marzo. Hasta ahora hemos realizado ciclos en la época de primavera, al menos los que yo he impartido referidos a la colección permanente del museo, y ahora lo hemos abierto pues un poco a temas de actualidad que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver pues con las temáticas propias del museo. Aunque la conferencia de hoy la voy a impartir yo, las dos siguientes, el próximo miércoles y el siguiente, pues tendremos la fortuna de contar con Ana Cabello. Ella es gerente de la Fundación Pérez Estrada y es especialista en mujeres en torno a la generación del 27, en literatura, y así que yo quiero agradecer muy especialmente a Ana Cabello el entusiasmo que mostró desde un primer momento y la manera en que ha tenido tan generosa de acoger este proyecto. Antes de comenzar esta charla, pero bueno, forma parte también de la propia temática del ciclo, comentaros a qué se debe su nombre, porque no es tampoco un nombre escogido al azar, sino que tiene que ver también con una de estas mujeres que probablemente veremos o que probablemente hablaremos de ella en ese formato de diálogo con Ana Cabello, y es María Teresa León. María Teresa León, nacida en Logroño en 1903, es una escritora que elaboró una obra de una prosa especialmente cuidada, sofisticada, delicada. Vale. Yo lo veo en pequeño, ustedes lo ven en grande, por eso me he despistado. Vale. Y es de un nivel en la literatura como el de otras compañeras también de generación, como el de la malagueña María Zambrano o el de la vallisoletana Rosa Chacé, las que no me voy a detener porque es bastante probable que estén presentes de una forma u otra en nuestras próximas conversaciones. Es María Teresa León, una de las más importantes de esa generación, y es autora de numerosos libros, cuentos, novelas, teatro y guiones de radio. Era sobrina de María Goyri, que fue la primera mujer
que estudió la carrera de Filosofía y Letras, y ella contaba cómo la llevaban al despacho del decano de la facultad y luego los profesores iban a recogerla y a llevarla a cada una de las clases para que no estuviera mezclada con el resto del público masculino. Con todo, aparte de esta anécdota sobre María Goyri, es el hecho de traerla a escena, es porque ella era el referente familiar, cultural de María Teresa León, quien era una chica inquieta. Ella contaba que la habían expulsado del colegio por leer a Víctor Hugo y a Alejandro Dumas, parece que era porque faltaba clase. Se casó muy joven y fue un matrimonio difícil, circunstancia que ella luego llevó a la literatura. Empezó a publicar en el Diario de Burgos con seudónimo, con un personaje de Gabriel D'Annunzio, y viajó a Buenos Aires con su marido, donde dio conferencias sobre literatura, habló de García Lorca, habló de Alberti, también de la... Y ella defendió un feminismo atemperado, yo diría que un feminismo producto de su época, en el que defendía la idea de no perder ciertos valores como son los de la maternidad y el matrimonio. Reivindicó la actividad oral como algo femenino porque tenía un valor para potenciar la formación de los hijos, y es un personaje no demasiado conocido, entendiendo siempre que hay diversos niveles de conocimiento, ¿no?, y de apreciación por la labor que llevó a cabo. Lo más ignorado del trabajo o de la labor que desarrolló a lo largo de su vida María Teresa León es su participación muy breve en el traslado de obras del Museo del Prado durante la Guerra Civil, ¿no? Fue un proyecto precipitado que partió desde Madrid hasta Valencia, de allí hasta Barcelona y después Gerona para llegar a Suiza, y fue, como digo, pues bastante precipitado. No fue ella la única que en absoluto participó en este exilio de las obras del Prado, sino que también estuvieron pues el que era su director, Timoteo Pérez Rubio, Josep Renau, María Moliner. Fueron muchos los intelectuales que estuvieron en este acontecimiento. Y la gestión de María Teresa en principio no fue afortunada, porque las obras salieron, como podéis ver, sin embalaje, sin protección, sin calcular las dimensiones de altura con los puentes y las carreteras por las que tenían que pasar. En fin, yo creo que fue un milagro que llegasen. Comentaros esto, aunque sin ahondar más en esta temática, que bien daría para una charla y además bastante interesante. Otro hecho por el que ella puede ser un poco más conocida es por la creación de su biografía, un alarde literario de prosa sofisticada, al tiempo que brillante, inteligente, que se llama Memoria de la Melancolía, y que se publicó en 1970. Pero tampoco es demasiado conocida María Teresa León por ese motivo, por desgracia, sino que, sobre todo, en el momento del tiempo en el que estuvo viva, sobre todo en su madurez, fue conocida por sus, este es el libro de Memoria de la Melancolía, fue conocida por sus relaciones personales, sobre todo. Aquí la veis con Rafael Alberti y con Federico García Lorca, y por eso lo traigo a colación, porque fue sobre todo conocida por ser la mujer, la compañera del poeta de Marinero en Tierra, del poeta Rafael Alberti. Este papel secundario, adjudicado a mujeres creadoras desde una óptica de la subordinación, ha sido común y generalizado. En el caso de María Teresa León, refleja de forma clara cómo nos marca la época que nos toca vivir y que es muy difícil disociarse de ella. Esto sería una situación incomprensible a día de hoy, en la actualidad, pero en ella se da la característica, la curiosidad, que fue ella misma la que lo potenció.
Ella misma le gustaba denominarse como la estela del cometa. Y de ahí viene, como podéis imaginar, pues el nombre del ciclo que vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer con las palabras de su hija Aitana Alberti, que lo explica también muy bien. Ella comentaba: Rafael Alberti, fue avasalladora tu presencia en todos los aspectos de la vida de mi madre, tanto que ella misma se definió como la cola del cometa. Yo siempre los consideré dos astros de primera magnitud volando durante un largo trecho, juntos, en los cielos de la vida, hasta que uno de ellos fue quedándose atrás, víctima de una devoradora desmemoria que arteramente fue destruyéndolo todo: su inteligencia, su belleza, su gracia, su fuerza espiritual. Pero ese astro, ese cometa poderoso, nos ha dejado para siempre su luz inacabable. María Teresa León eligió por voluntad propia ser la sombra de su pareja. Por voluntad propia se dedicó al cuidado de su familia y dedicó el tiempo que le quedaba o con el que podía, pues, a realizar otra obra, la obra literaria, hasta que la pérdida de su memoria se lo impidió. Este ciclo está dedicado, pues, a todas esas mujeres que por un motivo u otro, por elección personal, inducida por el pensamiento de la época, por las circunstancias, a veces, en la mayoría de las ocasiones históricas, han sido obligatorias, derivadas de situaciones patriarcales, que han estado subordinadas y han trabajado desde un papel secundario o han encontrado numerosos obstáculos sin obtener un reconocimiento merecido y necesario. Es también una propuesta para ahondar y reflexionar sobre las circunstancias de otros tiempos que no deben ser juzgados con los parámetros actuales. Y ahora, antes de ver esos cometas que proponemos, unas breves palabras sobre el contexto histórico y social de la época, porque nos va a permitir comprender también muchas situaciones que luego afectaron a estas mujeres pintoras, ¿no? La historia hasta el momento, como la hemos conocido, es la historia de los hombres, son los que han escrito siempre, los hombres importantes, y en el caso de que no lo fueran, de los varones, ¿no? Es necesario reconocerse en el pasado y saber de dónde venimos. Las mujeres han estado siempre presentes, pero de una forma más invisible o secundaria. Su labor durante el siglo XX ha sido quizá la que ha cambiado la historia, modificando las relaciones entre los sexos. El siglo XX, tan cruento, con sus graves conflictos y terribles tragedias, es también un periodo de grandes transformaciones. Es un tiempo que alumbró este nuevo cambio en lo colectivo, ¿no? O que ha comenzado a alumbrarlo. Nos vamos incluso más lejano en el tiempo, en 1783, cuando Carlos III estableció por real cédula las escuelas de niñas en España. Esa es la primera vez. La formación que se proponía era distinta para los niños y para las niñas. Mientras a los primeros se les enseñaba a leer, a escribir, gramática, contar y además de los rezos y el catecismo, a las segundas o a las niñas se les enseñaba tan solo rezos y labores. Desde las más sencillas, como eran la faja y la calceta, es decir, esto es como el remiendo de la ropa, ¿no?, hasta los más difíciles, que son los más creativos, que eran los encajes y el bordado, ¿no? Aquí tenéis, pues, una imagen de una escena rural, la he tomado de una exposición que ha habido en Valladolid, o que hubo en Valladolid, de estas mujeres en un entorno, como podéis ver, bastante pobre, la calle sin asfaltar, ni muchísimo menos sin cuidar, ni siquiera la tierra de principios de siglo, y cómo estas mujeres están realizando la labor pues de forma conjunta, ¿no?
Las mujeres también trabajaban en el campo, en la recolección del cereal, la vendimia o la aceituna. En el caso del sur, claro, no, esto no es referente a Europa, aunque también tocaremos algún tema o algún dato de allí, con una importante discriminación salarial. Esto es muy importante. Había una peseta de diferencia en el sueldo. Parece que no, pero era muy importante. En la industria la diferencia era de un 50 a un 60% menos de sueldo que los varones. Y a ello había que unir pues, el cuidado y la atención de la familia. En ese sentido, la industrialización fue una completa trampa para las mujeres, porque seguían teniendo que realizar las mismas labores de antes, más las añadidas. Para los especialistas Anderson y Finzer, la entrada de las mujeres en un oficio era señal de que el oficio se estaba degradando. Y esto no cambió con el crecimiento de las ciudades ni tampoco con la industrialización. Se evidenció entonces una corriente de opinión en la que el trabajo femenino estaba mal, o el trabajo de la mujer en un oficio determinado estaba mal visto, porque suponía una subversión del orden establecido y alteraba el equilibrio familiar, el equilibrio de la sociedad, a fin de cuentas. Si la mujer trabajaba y llevaba un sueldo o un dinero a casa, el poder podía pasar a sus manos. De ahí que se mantuviese durante mucho tiempo esa desigualdad salarial que además hizo que el grado de plusvalía que obtenían los empresarios sobre las obreras industriales fuera muy superior al de los varones, ¿no? Aquí tenéis la foto completa con sus vestidos manchados del trabajo, pero la verdad es que posan con cierto agrado y sonríen ante la cámara, ¿no? Este grupo de mujeres. La década decisiva para la modernización, o para una primera modernización, fue la de los años 20, hecho que comienza con el final de la Primera Guerra Mundial. Pero la guerra, que por supuesto es trágica y terrible, llevó a cabo que la falta de mano de obra masculina propiciase la llegada de la mano de obra femenina a ciertos puestos de trabajo. Hacía falta paliar esta falta de mano de obra de hombres, y la opinión pública pensó que la guerra acabaría muy pronto. Esto es terrible. La opinión pública pensó que la guerra acabaría muy pronto y que además sería una guerra fácil. Pero la guerra, que debía acabar con otra guerra, fue la más mortífera y letal que se haya conocido hasta la de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hasta ese momento una de las peores de la historia de la humanidad. Los muertos, los heridos y los tullidos se contaron por millares, de manera tal que Reino Unido, por ejemplo, que nunca hasta ese momento, desde el periodo medieval, había tenido un reclutamiento forzoso, lo llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y no se salvó nadie en edad y con salud para asistir al ejército, ¿no? Aquí tenéis pues un grupo de mujeres trabajando mascarillas para la guerra química, que comenzó también con la Primera Guerra Mundial. Bueno, de mascarillas estamos ahora mismo bien saturados, la verdad es que había suficiente, pero bueno, es para traeros una imagen de cómo la mujer ocupa ese lugar que el hombre, no habían estado trabajando en esto, evidentemente, pero en otro tipo de fábricas. Lo que sí ocurre es que cuando la guerra terminó también ellas fueron desplazadas porque los hombres querían de nuevo volver a sus posiciones, ¿no? En España, con retraso, bueno, eso también son mujeres haciendo ese mismo trabajo y colaborando también en periodo de guerra, ¿no? Y uno de los carteles, porque en ese sentido la propaganda británica, por ejemplo, fue muy insistente, por el motivo que os he contado, ¿no? Porque era absolutamente necesario y este tipo de carteles solicitaban la colaboración femenina de forma constante y además así fue, ¿no? Intensa, ¿no? En España, con retraso respecto a la industrialización y con un rígido poder ejercido por la Iglesia, la institución eclesiástica siguió marcando con determinación la vida social.
con posterioridad a la guerra civil, y aquí hemos dado un salto en el tiempo, pues la dictadura militar se apoyó de nuevo en la Iglesia para seguir manteniendo estas pautas de comportamiento social. El espíritu de la República fue de igualdad y se constituyó como un Estado laico, de manera tal que la mujer pudiera desprenderse del peso de la Iglesia, ¿no? En Europa, las mujeres pudieron votar por primera vez en 1907, en Finlandia, que en ese momento formaba parte del Imperio ruso, bastante curioso. En conexión con Finlandia, pronto lo hicieron Noruega y Suecia. En España se aprobó en 1931, con la Constitución aprobada en ese año, y el voto igualitario para mayores de 23 años se ejerció por primera vez en 1933. Clara Campoamor, que aquí la tenéis en una imagen, defendió el voto femenino. Las mujeres diputadas fueron objeto de comentarios desdeñosos, aunque en ese momento estuvieron en el Congreso Campoamor y Victoria Kent, ambas enfrentadas, era bastante curioso. Campoamor defendió que la mujer debería incorporarse y defendía el sufragio universal. Y en el discurso del 1 de octubre del año 31, ella citó el resultado de estadísticas realizadas entre 1868 y 1910. No estoy muy segura de la fiabilidad de estas estadísticas, ¿vale? Pero cuando menos son realmente curiosas y son las que tenemos y las que existen. Estas decían que el número de analfabetos varones había aumentado en 73.000 y el de la mujer analfabeta había disminuido en 48.000. Ya os digo que tampoco, no sé hasta qué punto la estadística de ese momento, ¿no? Victoria Kent no creyó en el sufragio universal, su teoría era que las mujeres estaban muy vinculadas a la Iglesia y por ello estaban conducidas por su opinión. Ella fue directora de prisiones e introdujo un trato más humano, pero ella no llegó a defender el voto, que finalmente se aprobó. Margarita Nelken, de la cual no he traído imagen, pero fue retratada por Julio Romero de Torres, publicó en 1919 La condición social de la mujer en España, que era un análisis de la situación del trabajo femenino, partos en la fábrica, esclavitud del trabajo a domicilio, elevadas tasas de natalidad, mortalidad infantil, mucha prostitución y con ello también enfermedades venéreas, ¿no? Y así que, de alguna manera, este era un poco el panorama social a grandes rasgos, ¿no? En lo cultural van a pervivir en primeras décadas del siglo XX varias generaciones de escritores que fueron de una gran riqueza, de un momento de esplendor cultural impresionante, porque coinciden algunas generaciones que van acabándose con otras que comienzan de nuevo. La del 98, con Azorín, Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán, el modernismo, el novecentismo, el vanguardismo y la generación del 27. Ahí he corrido mucho, pero están Rubén Darío, Manuel Machado, Eugenio Dors, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, los historiadores Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. Y en la generación del 27, que se compuso de poetas masculinos, cuando se crea en Sevilla para conmemorar el aniversario de Góngora, paulatinamente, en ese momento no hay mujeres, pero sí se van a asistir otras mujeres vinculadas a ellos, y tuvo una rica presencia femenina con María Teresa León, que la he citado, Maruja Mayo, Concha Méndez, Josefina de la Torre, Rosa Chafel. Laura Freixas le gusta hablar de una generación del 26, que es cuando se crea en España el Liceum Club. Porque como la del 27 había sido su momento de generación, su momento de creación eminentemente masculina, la del 26 tenía esos dos hitos. Pues por un lado la creación del Liceum Club, que se crea en el año 26, un poco inspirado en el Liceum Club o en los clubs creados en Londres a principios del siglo 1904, y esto es una placa donde estuvo en la Casa de las Siete Chimeneas, en Plaza del Rey, lo que hoy es el Ministerio, en Madrid, y en ella pues estuvo presidida por María de Maeztu, por la vicepresidencia de Isabel Oyarzábal,
de Zenobia Camprubí fue su secretaria, ¿vale? Y participó. Bueno, y ahora sí vamos a centrarnos, bueno, solamente comentaros que en la legislación fue importante la orden de 1910, la Real Orden del 8 de marzo, que ponía fin a la marginación educativa de la mujer, y el artículo 36 de la Constitución Española del año 31, que era el que procuraba la igualdad del voto, ¿no? Vamos a comenzar esta visión de tres mujeres. Podrían haber sido otras, podría haber sido Deli Tejero, podría haber sido Remedios Varo, podría haber sido Ángeles Santos Torroella, pero yo he escogido tres mujeres que representan tres situaciones distintas, unas con más dificultades que otras y unas con casuísticas bien diferentes, ¿no? María Blanchard, cronológicamente, es la mayor, nació en 1881, es el año de nacimiento de Picasso, de Pablo Gargallo, de Vázquez Díaz, pero sus cronologías, sus vidas y sus biografías son completamente diferentes. Ella recibió una formación buena por parte de su familia. Los tres casos son casos de familias bien establecidas. Eso también quiere decir que en este momento todavía es una casuística peculiar de personas que tienen, o de mujeres que tienen acceso a una cultura y a un nivel de educación por su nacimiento, y no tanto de una generalidad, ¿no? Pero poco a poco se va a ir expandiendo y el número de mujeres pintoras irá creciendo. Ella nace en Santander, recibe una formación, como he dicho, muy buena por parte de su familia, era de talante liberal e ilustrado. Su abuelo había sido el fundador del periódico La Abeja Montañesa y su padre del Atlántico. Con todo, María Blanchard, que ha tenido muchos condicionantes en contra para ser valorada artista y aún hoy lo sigue teniendo, a pesar de su trabajo en esta faceta artística, pues tuvo condicionantes en contra que podemos resumir que son los siguientes: ser cubista, ser mujer y ser mujer con una grave alteración de salud, como también iremos viendo, ¿no? Era una alteración cromosómica o genética, se dijo que había sido un accidente de la madre mientras que estaba embarazada, parece que no. Era una deformidad lateral, sagital y frontal de una cifoescoliosis doble, es decir, que bueno, pues tenía enanismo y además pues una malformación de la espalda, ¿no? Ser cubista era subversivo frente a las convenciones plásticas establecidas, pero ser cubista también, incluso ahora en la actualidad, para la generalidad del público, es más complicado de desentrañar que otro tipo de estéticas o de movimientos que llegan de forma más cercana al público. La noción de que el cubismo era un estilo contrario a la sensibilidad femenina también ha influido en la valoración de la obra de Blanchard. Ella va a tener el apoyo de su padre, no tanto el de su madre, parece que tuvieron una relación bastante difícil, parece que su madre pues no la cuidó lo suficiente, su padre sí, y es el que fomenta que María Blanchard reciba una formación académica y pictórica adecuada, ¿no? Ella va a tener pues una primera fase de formación en Madrid y luego va a marchar a Francia, ¿no? Respecto a lo que hemos comentado antes, es todavía no muy lejano en el tiempo, en algunas citas bibliográficas acerca del trabajo de María Blanchard, pues comentarios de autores diciendo que el cubismo es demasiado austero y arquitectónico para su feminidad. Es como si el arte dirigido o realizado por las mujeres tuviera que ser diferente al que pudieran concebir los hombres, ¿no? Pintar para María Blanchard fue una necesidad vital, puesto que desde muy joven fue alentada por ello por su padre y durante su vida fue su ocupación principal, ¿no? Ella
va a recibir esa formación en Madrid y luego incluso buscando su seguridad económica, va a conseguir una plaza como profesora en Salamanca, pero las circunstancias fueron muy adversas, siempre sentía pues los comentarios maledicentes de los alumnos y de la gente que le rodeaba y terminó marchándose a París, ¿no? Cuando María Blanchard falleció, se le organizó un acto especial en el Ateneo de Madrid, en el que participaron, bueno, pues entre ellos Federico García Lorca, que escogió una elegía bellísima, pero que la he traído tanto al principio del capítulo de María Blanchard como al final, para que entendamos un poco cómo es la época, porque nadie duda, yo no soy capaz de dudar de la sensibilidad de Federico García Lorca, sin embargo cita quizá en demasía ese condicionante físico de la salud de María Blanchard, ¿no? Pero su elegía comienza de esta forma, después del saludo, señoras y señores, o señoras y señores, yo no vengo aquí ni como crítico ni como conocedor de la obra de María Blanchard, sino como amigo de una sombra. Amigo de una dulce sombra que no he visto nunca, pero que me ha hablado a través de unas bocas y unos paisajes por donde nunca fue nube, paso furtivo o animalito asustado en un rincón. Federico no llegó a conocerla, es cierto, y comienza muy acertado, comienza diciendo que ella era una sombra. Qué pena, ¿no? Pasar por el mundo queriendo ser una sombra. Qué pena, ¿no? María Blanchard no quería aparecer en las fotos, ¿no? Hay fotos de ella con su familia cuando estuvo de viaje. No hay fotos, ya la veremos, cuando el grupo de cubistas se reúne, ella no quiere estar presente. Y hay muy pocas imágenes de ella, ¿no? Muy pocas. Bueno, esta cita es ya de Ramón Gómez de la Serna, en la que habla de ese encuentro que se produce en Madrid, de autores que vienen de París, huyendo de la guerra, por cierto, en 1914, y en el 15 se reúnen en Madrid. María Blanchard tiene una gran amistad con Diego Rivera, con el pintor mexicano, el escultor ruso Lipchitz, que la va a apoyar también con alguno de sus cuestiones, con uno de los marchantes más reconocidos de su tiempo. Y en Pombo, Ramón Gómez de la Serna prepara una exposición que va a ser la de los pintores íntegros, donde ella va a participar. Pero fíjense cómo la trata también Ramón Gómez de la Serna, que es un comentario positivo, pero dice, obras a las que concurrirá una muchacha brujesca y genial, ¿no? María Gutiérrez Blanchard. A ella se le va a asociar en numerosas citas de autores, pues esa idea de que era como una bruja por su aspecto físico, ¿no? Una bruja que tiene también muchas connotaciones negativas, ¿no? Así que eso va a aparecer constantemente vinculado a la figura de María Blanchard. Aquí la tienen con Diego Rivera en una caricatura que muestra ese salón de los pintores íntegros donde expusieron. Ellos desde París habían venido hasta Mallorca, Diego Rivera con Angelina Belov, que era su pareja, ella con esta pintora rusa con la que María Blanchard había trabajado en la Academia Viti, o se había comenzado a formar en la Academia Viti en París. Pues viaja por Europa, van a Brujas, a Londres. En Brujas es donde se encuentran con Diego Rivera y allí es donde Diego Rivera pues, se enamora comienza su relación con Angelina Belov y luego van a convivir los tres en una casa de París, ¿no? Que es esta, que es Rue de Paz, donde también vivieron otros artistas, ¿no?
un lugar pues destartalado, pobre, donde hacía mucho frío. En el invierno no tan destartalado como el mítico Batulaguá, donde se dieron cita otros autores de su tiempo, ¿no? Una vez que dejan Madrid, después de esta exposición de los pintores íntegros, realizada por este gran fagocito, no, este gran personaje que fue Gómez de la Serna, con la exposición de pintores íntegros, perdón, Gómez de la Serna, van a marchar a París y muy pronto, y por fortuna, María Blanchard va a contactar con Léonce Rosenberg. Con Léonce Rosenberg, que va a ser uno de los galeristas más importantes de su tiempo, aunque parece que María Blanchard era dubitativa a la hora de trabajar y que también pues le costaba realizar obras, ¿no? De hecho, María Blanchard no va a tener una gran producción, en torno a unos 300 cuadros, ¿no? Hay un catálogo razonado que lo ha realizado María José Salazar, que ha sido conservadora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ¿no? Y por eso ella le escribe a Léonce Rosenberg que está avergonzada por decirle que aún no ha terminado su cuadro y que el frío y la falta de carbón son los principales causantes de ese retraso. El estudio es grande, es desangelado, María tiene mucho frío, tienen unas condiciones económicas durísimas y no hace falta que llegasen los grandes fríos para que Lara, de todas maneras, trabajo, pero muy lentamente, ¿no? La idea en París, en el grupo de los cubistas, o sobre todo en el entorno de los críticos, era que el cubismo era un arte pasajero, que sería un arte pasajero, y se pensaba justo que en 1916 había llegado a su fin. Lot, André Lot, nacido en Burdeos, fue un auténtico valedor de María Blanchard. Fue una figura menos influyente, pero a partir de 1919, como crítico, pues tuvo mayor peso, mayor influencia en el grupo y influyó en su entorno a partir de 1919 y 20, ¿no? En el correlato del cubismo podríamos preguntarnos cuál ha sido la imagen que Blanchard ha proyectado, cuál ha sido su legado. ¿Fue María Blanchard la oponente de Juan Gris? ¿Tuvo su obra el mismo nivel de aportación? Porque si lo tuvo, ¿por qué no es tan conocida María Blanchard y si lo es más Juan Gris? El Museo Carmen Thyssen, yo creo que lo recuerdan, realizó una exposición en 2017 que se llamó Juan Gris, María Blanchard y los cubismos, comisariada por Eugenio Carmona y quien les habla, en la que se demostraba que la producción de María Blanchard no fue la de mera discípula, sino el de una creadora independiente y personal. Es verdad que tiene menos producción, es verdad que ella no dejó pues nada escrito como sí lo hizo Juan Gris, que no tiene una teoría que soporte su producción, pero sí es cierto que desarrolló un trabajo audaz dentro del concepto de cubismo puro, en el que introdujo sobre todo una gama cromática de especial sensibilidad. Hay que decir que María Blanchard había estudiado en París con Anglada Camarasa y yo a veces pienso que ella recibió esa influencia de ese uso del color fastuoso que tenía el pintor de Barcelona, ¿no? En el correlato del cubismo, Blanchard no fue un epígono ni de Diego Rivera, que también lo utilizó con cierta libertad, que creó además malestar en el propio grupo de los segundos cubistas. Ya no son Picasso y Braque, que han abandonado esa estrecha relación y ese momento de producción, sino que es una segunda oleada, un segundo grupo que trabajó de forma conjunta, en el cual está Juan Gris, André Lot, Lipchitz, está María Blanchard, está Gles, está Messenger, ¿no? Es
la forma en la que ella trabaja, un puente de unión entre las formas distintas en la que entendieron el cubismo Diego Rivera o Juan Gris, un camino que unía más el estado intelectual de Juan Gris con el más sentimental o vinculado a una cierta figuración que era el que desarrollaba Rivera. Blanchard fue, pues, una autora de síntesis para el cubismo con todo el esfuerzo que eso conlleva, ¿no? Posibilitó un cubismo caleidoscópico. Esta es la galería de Leons Rosenberg, ¿vale? Posibilitó un cubismo caleidoscópico, colorista, lírico, otorgando a sus composiciones un aspecto a veces ascensional, ¿no? En composiciones verticales y airosas. La figura de Blanchard contribuyó a un equilibrio en el cubismo, puesto que si bien Juan Gris y Jacques Lipchitz pretendieron una gramática universal, Blanchard solamente cedió a sus propias premisas durante el periodo de Boileau, pero antes y después volvió a realizar obras desde su aspecto más independiente, audaz, brillante y luminoso. Fue, pues, una figura fundamental para este segundo cubismo, ¿no? La otra dificultad que hemos dicho, la de ser mujer, pues lo hemos apuntado también al principio. El cubismo se calificó como un estilo viril, ¿no? Como un estilo masculino, y también en algunas críticas a la propia María Blanchard pues se habló de su discapacidad, de su existencia como un ser especialmente doliente, en los que proyectaba en su obra sus problemas de salud, en una especie de psicobiografía y de psicobibliografía, ¿no? Adaptada a su situación, ¿no? Y en las que ella proyectaba pues ese dolor por no ser madre o por no tener una vida plena, ¿no? Diego Rivera diría de ella que ningún colorista de nuestro tiempo la sobrepasa, y es cierto también que el color también se había vinculado a un lado femenino, y así estaba considerado por una rama de la teoría artística decimonónica, aunque la irrupción del fauvismo como primera de las vanguardias que reivindicaba el color, pues reubicó la importancia de este como un valor también sólido, ¿no? El color, que es una aceptación de Blanchard de los sentimientos o de la sensibilidad, de una mayor sensibilidad, es una de sus aportaciones hacia el cubismo, que había sido hasta ese momento pues un movimiento de pensamiento austero, conceptual, rozando la abstracción intelectual, ¿no? Aquí podéis ver una obra bastante importante, La Dama del Abanico, en la que María Blanchard está de momento trabajando con preceptos del cubismo analítico, en esa descomposición de los planos, buscando como una especie de movimiento en esos, bueno, es una mujer sentada, en esos planos que se unen unos con otros, en la falda, en el abanico, en los del fondo que son oscuros, salvo algunos de color blanco, contorneados de azul, grisáceo y verdoso, ¿no? Pero en el caso de María se da también el asunto de la biografía mítica. Para los artistas es muy importante pues el hecho de una biografía. Toda biografía está realizada en base a la exaltación, ¿no? O al menos el conocimiento de ciertos aspectos interesantes de su obra, ¿no? Tenemos el caso excepcional de Picasso, el caso del propio Gris, cuya biografía fue alimentada por Kahnweiler, uno de los marchantes más importantes del cubismo, y sin embargo María tiene ahí una serie de dificultades, porque Kahnweiler no la reconoció, no solamente no la reconoció, sino que la culpó además de copiar obras, en eso salió en su defensa Jacques Lipchitz, y
e incluso también la dificultad de que ella no quería aparecer, no quería estar. Ya hemos comenzado este capítulo diciendo que María, en boca de García Lorca, muchas gracias, en boca de García Lorca quería ser una sombra, ¿no? Había querido ser una sombra, y querer ser una sombra también la perjudicó en que su obra y su propia vida no se conociera. Kahnweiler es el que la acusa de plagiar una obra de Gris, y Jack Lipchitz, por ejemplo, defendió a María con una carta escrita a Kahnweiler, yo creo que la he traído, bueno, ahora la veremos, en la que dice que contempla la admirable revolución cubista como una especie de maratón en el que incluso los menos fuertes, para quien la carrera es demasiado dura, pueden compartir triunfo. Por eso creo que lo que dice de María Blanchard no es digno de usted. La verdad es que Lipchitz lo parapeta bastante bien, ¿no? No es culpa suya que después de su muerte y de la de Gris, gente ignorante y poco escrupulosa haya borrado su nombre de sus cuadros para poner el de Gris. Era una artista sincera y sus cuadros contienen un sentimiento doloroso, ahora viene aquí, de una violencia inusual, sentimientos que están totalmente ausentes en las obras de Gris, que sí está en el Olimpo. Esto es una carta de Lipchitz, yo creo que la he traído. Bueno, María Blanchard está realizando estas obras cubistas. Esta es una naturaleza muerta verde con una lámpara sobre una mesa. La podéis ver cómo se vuelca un poco hacia el espectador. A veces realiza composiciones similares en las que cambia el color de esta y otras versiones, ¿no? Y mientras están realizando estas obras cubistas, que a mí me parece sorprendente, alejados de toda realidad, a 120 kilómetros de París está la Gran Berta, esta maquinaria pues infernal, creada en Alemania, pues bombardeando constantemente, ¿no? Ellos se alejan de París y se van a Boileau, donde hay este encuentro de Juan Gris con Huidobro, con Lipchitz, con sus familias. Es un encuentro dentro de lo posible, agradable, amable, y en el que, aunque María Blanchard está allí, ella no quiere posar y está ausente de esta foto, ¿no? Es un encuentro en el que también hay discusiones, porque Gris y Blanchard tuvieron una relación a lo largo de toda su vida. Blanchard incluso lo visita cuando ya Gris está muy enfermo, en el año 27, y tuvieron una relación, pero María habló de que Gris, y lo deja eso por escrito dentro de lo poco que hay, Gris nunca fue generoso. ¿Y a qué se refiere con esto María? Ninguno tenía dinero, eran todos, vendían muy poca obra, los tiempos eran dificilísimos. María se refiere a que Gris no le quiso presentar otros coleccionistas a los que él había tenido acceso, coleccionistas de su entorno, entre ellos Gertrude Stein. Es decir, eran amigos, pero hasta cierto punto, ¿no? Y María, evidentemente, cuando dice Gris nunca fue generoso, ella comenta, me da pena como lo he visto, está muy enfermo y tal, dice, bueno, me da pena que Gris nunca fue generoso, ¿no? Eso lo comenta también. Bien, Gles, Messenger, André Lot, que ya hemos dicho que es protector, pues van a trabajar y desarrollar un trabajo de reflexión sobre el movimiento, van a realizar tratados y la pintura y sus leyes, que fue publicado por Gles entre el año 20 y 21. Metzinger había publicado Du Cubisme en el año 12, mucho tiempo antes. Y Lot aportó una definición de cubismo un poco para de andar por casa entre ellos, que era el cubismo a priori, cubismo a posteriori, los primeros los cubistas puros y los otros, los a posteriori, los que de alguna manera partían de una sensación o de una emoción, ¿no? Picasso seguía siendo un referente, pero ya estaba fuera de este movimiento y de esta investigación. Y en cuanto a los temas tratados, pues el cubismo siguió tratando temas de lo cotidiano. En esta obra de María Blanchard del año 18, que fue un año
también especialmente duro. Ella juega con las texturas, es muy interesante de ver, estuvo en la exposición con esos colores tan atinados, con esa composición de colores puros y otros complementarios, iniciando María Blanchard pues un lenguaje cubista más expresivo, ¿no? Y jugando con la disección de planos en fracciones más pequeñas, casi como si fuese a veces una especie de caleidoscopio, ¿no? Pero ahora vamos a ir a ver lo de la biografía mítica de Blanchard, porque como he comentado, en estos elementos o en estos términos psicobiográficos en los que se mueven algunas de sus primeras biografías, pues se habla de ese peso, de su deformidad en su trayectoria, ¿no? Este es el texto que os he leído antes de Lipchitz, esa defensa que él hace cuando Kahnweiler, Daniel Henry Kahnweiler, que fue un gran marchante, pues además de ignorar a María Blanchard, pues lo que hace es acusarla, ¿no?, de ese plagio, ¿no? La condesa de Campoalange habla de que su deformidad, si no hubiera sido por su deformidad, su trayectoria en la vida hubiera sido normal, el amor, el matrimonio, los hijos, pero María tenía que sacar pues todo esto penosamente, ¿no? Diego Rivera también, a pesar de que tuvieron una relación bastante cercana, también habla de que su tragedia física se refleja en sus obras, aunque reconoce que se la debía de reconocer como una de las artistas más destacadas de París. Y en esto yo me pregunto si esa disparidad de vida o de esa disparidad o esa forma de interpretar la situación de María Blanchard es comparable a la de otro autor masculino que también tuvo un caso de salud, además no es igual, pero un poco similar al de ella, que es el de Henri de Toulouse-Lautrec, ¿no? También tuvo muchas dificultades de salud, pero no he leído nunca tanto sobre él comentarios que lo asemejen a ser un brujo o a ser que en su obra se proyecta todo ese dolor cuando es una caricatura de uno de sus discípulos, de Abim, ¿no? Esta es una carta de Juan Gris, que le dice que que trabaja mucho, que no está descontento porque está trabajando con las marinas y les felicita, ¿no? Esto es en 1921. Pero fíjense que esta es la obra que realiza básicamente María Blanchard. Sorprendente el color, sorprendente ese juego de planos, y yo no veo para nada esa lectura sobre su tragedia, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto en ella influye precisamente el hecho de que sea mujer el que se le pueda vincular, ¿no?, a esa figura, ¿no? En la biografía de María Blanchard ha intervenido factores de enjuiciamiento convencionales, reduccionistas, que no solamente han contribuido a la marginación de su figura en la historiografía, sino que proyectan un modelo femenino, ¿no?, pues estigmatizado en el caso de María Blanchard, ¿no? Aquí tienen esos bodegones donde aparecen sobre una mesa estos elementos simples. Ya hemos dicho que temáticamente el cubismo pues había visto reducido estos elementos a la botella, al frutero sobre la mesa, a elementos simples que pudieran ser reducidos de alguna manera a elementos geométricos, ¿no? De todas maneras, uno de los que más le apoyó, desde luego, fue, como hemos dicho, André Lot. Esta es un poco la evolución de la pintura de María Blanchard. Ella tuvo un tránsito, un periodo de formación en el que tuvo una obra figurativa, un periodo cubista y luego un último periodo antes de su fallecimiento en el que trabaja este tipo de figuración, ¿no? Con todo, hay muchos autores que la reconocen, ¿no?
Y Eugenio d'Ors es uno de los que separa precisamente su biografía de la contemplación de su obra y cita pues ese primer comentario de la condesa de Campo Alange que hemos visto anteriormente, ¿no? Y para terminar con María Blanchard, estos comentarios de nuevo de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? En el que habla en el momento en el que ella está en Salamanca dando clases, abandona la ciudad por el trato que recibe, ¿no? Y comenta, pues, la veíamos en la ciudad, de cuestas pronunciadas, subiéndola como una arañita negra, pero encerrándose en su casa durante las horas libres para pintar cosas muy superiores a su cargo de enfermera pictórica. Y por último, pues el que les había comentado de la elegía de Federico García Lorca, que aun siendo positiva, insiste con cierta reiteración en esa figura, ¿no? Doliente, en esa figura dañada de María Blanchard. Y junto a María Blanchard, pues otra de las mujeres que he traído, muy diferente en el caso a la de la autora de Santander, es la de Olga Sájarov, una pintora nacida en Tiflis, en Georgia, en aquel momento dependiente del Imperio Ruso, y que se instaló en Barcelona años más tarde. Ella es un caso completamente distinto, su familia también era de procedencia burguesa, se comenzó a formar en Tiflis, luego lo hizo en Múnich en 1910, allí estaba su compañero Otto Joy, pero no se encontraron allí, sino en un viaje en Capri años más tarde. Él fue también fotógrafo y pintor, pues, se dedicó a la creación, y después de Múnich ella pasa a París, donde se reúne con un ambiente mucho más liberado, con otras mujeres que también crean. Allí está pues Marie Laurencin, Francis Picabia, los Delaunay. Ella se va a relacionar y va a ser una mujer en ese sentido más abierta, aunque para quizá la historiografía feminista, pues su figura no sea especialmente tan atractiva, porque ella tiene incluso en su producción una aceptación y una adaptación en su obra a la vida cotidiana. Tiene también una evolución que la lleva desde un arte más vanguardista a otro más relacionado con una clientela, más relacionado con una clientela burguesa, conservadora y católica, ¿no? En esta primera obra de Olga Sájarov es un autorretrato en el que, como podéis ver, se representa a sí misma sobre un fondo neutro de color gris, con una camisa delicada, muy parisina, con ese collar de cinta en el cuello y con esa parte plisada, y con los ojos con las cuencas vacías. Esta va a ser una característica de María Blanchard, y hay una despersonalización de su obra, una despersonalización de sus figuras, en las que también se asemejan, una especie de inexpresividad, en las que se asemejan también a personajes que están de alguna forma enmascarados, ¿no? La primera vez que aparece citada la obra de Olga Sájarov en una cita bibliográfica es de la mano de Wilhelm Unde, quien le dedica un párrafo en su libro sobre Picasso y la tradición francesa, notas sobre la pintura actual, y él ya la relaciona con Marie Laurencin, con Henri Rousseau, con los primitivos italianos y con las miniaturas persas. Hay que decir que la familia materna de María Blanchard tenía esta procedencia, y por eso Wilhelm Unde, que era crítico y marchante alemán, pues la relaciona con ella, ¿no? En esta otra obra ha pasado solo un año. Ellos huyen de París, se van a instalar en Mallorca y de allí pasarán a Barcelona.
Y fíjense qué cambio, ¿no? De la otra obra, aunque su rostro es inexpresivo, pero sin embargo tiene una cierta delicadeza, tiene una cierta elegancia, sin embargo aquí todo es mucho más rústico, más rudo, el fondo casi parece que es el mismo, ella tiene los ojos como hinchados, sigue teniendo las cuencas de los ojos vacíos, pero tiene los párpados muy hinchados, incluso en el cuello pues parece que tiene un poco de bocio, ¿no? Que podría ser pues de esta enfermedad por falta de yodo, ¿no? Lo cual es que podría ser probable, ¿no? Y todo realizado en esa gama de paleta completamente gris. En esta otra de Mujer acodada en una mesa, del año 15, podemos observar cómo en su obra hay esa relectura del cubismo, esa influencia de esos planos facetados que ella había conocido perfectamente en París. Y después se decanta hacia esta obra mucho más aburguesada, mucho más, si queréis, amable, en la que va a realizar también tanto estos personajes domésticos, naciones domésticas, como también paisajes. Los paisajes no se refieren realmente a casi ningún lugar concreto, son paisajes genéricos en los que el color está pues a veces disociado de la realidad, con una pincelada que puede observarse su trazado, y en ellos también observamos cómo tiene una especie de crítica galante, ¿no? Que la vincula por parte de los autores a su género, ¿no? Con sus ojos claros y dulces atisba un paisaje lleno de intensidad poética y lírica, ¿no? O esta otra, sobre una realidad de formas, logra, por virtud de la feminidad, dar una sensación completamente propia e inefable del modelo, es decir, del paisaje, ¿no? Una vez, bueno, tanto en vida, Carlos Areán como la condesa de Campo Alange, y una vez fallecida, Cirici Pellicer, pues van a hablar también de la importancia de la influencia de la obra persa, ¿no? De las miniaturas persas, como he comentado, ¿no? Y ahora, pues pasamos, bueno, para comentaros de Olga Sájarov, que la prensa catalana, su nombre se referencia a partir del año 1922, que aparece en artículo a partir del 27, y que realizó exposiciones individuales tanto en París como en Londres y en Barcelona a partir de 1934 en las galerías layetanas. Después de su muerte, esta pintora, sin embargo, ha tenido la fortuna de que ha ido creciendo el conocimiento sobre ella de forma paulatina, pero sí se ha ido difundiendo, ¿no? A veces también en sus obras, aunque parezca que son muy inocentes, pues tiene ahí como un juego, ¿no? Un juego que a veces lo deja, hace que la obra no sea tan inocente como parece, ¿no? Aquí tenéis otro paisaje con un cenador al aire libre, con unos colores muy suaves, ¿no? Y un poco pues aburguesados, ¿no? Maruja Mayo es la tercera y última de estas artistas. La verdad que cuando se piensa en Maruja Mayo, yo creo que lo primero que viene a la mente es cómo definirla, cómo encuadrarla, porque es una autora muy versátil, con una obra no muy numerosa, realizó entre 110, 115 obras, una autora sobre la que ella misma creó un personaje, ¿no? Y yo creo que esa es también una de las obras de Maruja Mayo, ¿no? Fue definida por surrealistas, como cita Estrella de Diego, por André Breton, a quien conoció en París y que le compró un cuadro. Fue definida como surrealista por el grupo de vanguardia que estaba en España, y también por la crítica feminista, pero realmente el concepto surrealista o la palabra surrealista se ha ido deformando también con el paso del tiempo y a veces engloba mucho más que lo que es el propio movimiento, ¿no? Así que
Ella, desde luego, fue un personaje cosmopolita, libre, iba pues, pintada a veces en exceso con los labios muy rojos, apasionada, visceral. Hay una fotografía, no la he traído, con Andy Warhol en Madrid, en que cada uno mira hacia un lado, cada uno manteniendo su propio personaje. Fue una mujer desinhibida, estuvo en el exilio, sobre todo en Sudamérica, en Argentina, en Chile, y probablemente ella misma es, como decía, su propia creación y es también una mascarada, una especie de personaje creado, ¿no? por ella misma. Esta es una fotografía que es la portada del libro de Tania Bayó sobre la sin sombrero. Esto ahora se ha hecho más conocido porque hay también esa reivindicación y es una anécdota que Maruja Mayo gustaba de contar con frecuencia. Hay bastantes entrevistas realizadas y dio incluso una conferencia en Madrid también para hablar de su obra como surrealista, curiosamente, en un ciclo dirigido por Antonio Bonet Correa. Y ella cuenta cómo Margarita Manso, creo que Salvador Dalí, García Lorca y ella misma iban por la Puerta del Sol y decidieron quitarse el sombrero como un gesto pues, de liberación y de rebeldía y de pues, distracción juvenil y fueron completamente pues, insultados por el resto de la población que se encontraba allí. No eran las normas convencionales de la época y dice mucho de su persona y de su deseo de estar en esa frontera anticonvencional en la que Maruja Mayo se movió toda su vida, ¿no? Es por ello un ejemplo de vivir distinto, tanto en lo personal y en lo profesional. Terminó sus estudios, es también hija de una familia de clase media, tuvieron, me parece que son 14 hermanos, su hermano es Cristino Mayo, que también es escultor. Terminó sus estudios de Bellas Artes en Madrid en 1926, allí conoció a Salvador Dalí y al resto del grupo de intelectuales y creadores que le rodeaban. Y Ortega y Gasset apuesta por ella desde las páginas de la revista de Occidente, donde va a colaborar, y que le va a suponer luego la apertura de numerosas puertas en el exilio americano, porque la va a dar a conocer allí, ¿no? Va a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios y allí es donde André Breton le compra un cuadro que se llama Espantapájaros. Y yo creo que Maruja Mayo está preocupada por ofrecer una imagen al tiempo que un mito y realizó poca obra cuando ya todo el mundo la había admitido como surrealista y ya lo explicó en esa conferencia de Menéndez Pelayo, ¿no? Bien. Sobre ella hay también diferentes textos, algunos hablan más, esto yo creo que también es para la producción de la película, ¿no? Hablan más algunos de esa, perdón, creo que le he dado, de esa cortesía galante, como la que le escribe Manuel Abril, que habla de una criatura artista que sabe hacer juguetes y directa poesía, o la de Jean Cassou, que también veremos. Pero la obra de Maruja Mayo es completamente diversa, como esta de Las verbenas, donde ella pinta un mundo extrovertido, alegre, lleno de color, donde pinta lo que ve muchas veces en las calles, los marineros, los arrabales de la ciudad, la diversión. Y hay una explosión vital en todas estas obras, en todas estas verbenas. Ella va a realizar diversas series a lo largo de su producción. Esta es la cita que les he comentado antes de Manuel Abril, en la que es un poco galante, y esta otra de Jean Cassou, que habla de su exuberancia creadora, de su disposición permanente a la invención, a la poesía, a un estado lírico de creatividad, ¿no? Y en la que habla también del mundo en el que ella se movía, que era de desorden, y dice de huesos y flores porque ya había conocido esta obra en la que Maruja Mayo parece que es una obra
premonitoria de la guerra civil. De todas maneras, la guerra anterior, la de europea, también había estado ahí, en un espacio, como podéis ver, de arcos, casi en alusión a los espacios metafísicos, pues crea con una paleta totalmente poblada de pardos y de grises, pues este mundo de esqueletos y este mundo vinculado a la muerte, ¿no? Aquí posa con Josefina Caravia junto a ese gran lienzo de los fósiles, que pertenece a una segunda serie de trabajos en el que se llama Cloacas y Campanarios, y es la que mantiene más nexo de unión con el surrealismo, porque como hemos visto anteriormente en las verbenas y en la kermés, pues realmente es como una especie de costumbrismo pleno, lleno de vida, de visión vitalista de la sociedad, pero no está vinculado explícitamente al surrealismo como sí lo puede estar esta otra obra en la que aparece pues las tinieblas y la noche frente a la luz que había presentado anteriormente. Esta es una de las segadoras de trigo que ella se inspira y va a realizar luego, se inspira con la manifestación del 1 de mayo y luego la va a realizar parte de esta serie en Argentina. Porque a Maruja Mayo la guerra le pilla realizando las misiones pedagógicas en Galicia, cerca de su tierra natal, y de allí parte hacia Portugal, donde es ayudada por Gabriela Mistral, que es cónsul de Chile, y le ayuda a través de la petición de que Maruja Mayo vaya a dar unas conferencias a Buenos Aires, pues le ayuda a salir del país y por eso ella puede salir fácilmente, ¿no? Eso va a hacer que Maruja Mayo esté 25 años fuera de España, luego volverá, y en estos 25 años pues va a tener relación con Pablo Neruda. Anteriormente aquí la había tenido con Rafael Alberti, con Miguel Hernández, allí en Sudamérica con Pablo Neruda y con Victoria Ocampo, que la va a proteger mucho y va a escribir para las publicaciones que se realizan tanto en Argentina, va a viajar a Chile y también a Nueva York, ¿no? Aquí tenéis esta serie de la sorpresa del Tigo, el canto de las espigas, que están vinculados a las series de los trabajos. Es una obra muy organizada, pensada, meticulosa, porque ya en esta época había conocido la obra de Torres García, que le influye, lo conoce en el año 33, que le influye de forma poderosa. Esto, bueno, es la guerra que le pilla a Maruja en Galicia, como he comentado, y las mujeres españolas que también colaboraron en la fábrica, ¿no? Aquí la tenéis pues acompañada viendo esta obra de La sorpresa del trigo. Y por último, esta obra de máscaras en la que Maruja Mayo pues tiene esa influencia de los pueblos primitivos, de otros pueblos exóticos, no primitivos, ¿no? Que parece que tiene una connotación negativa, sino de una alteridad, de otro tipo de entender la estética, y que ella introduce en su obra pues estas máscaras que están como en unos espacios no definidos y que tienen como una especie de aspecto totémico, ¿no? Bueno, pues para terminar la reflexión, a través de estas tres mujeres, como digo, podía haber sido muchas otras creadoras que también estuvieron más hacia la década de los años 20 que hacia principios de siglo, ¿no? Y son pocas realmente en proporción al número de hombres que han trabajado la creatividad y la plástica, y pocas para lo que hubiera sido deseable, ¿no? Pero estas artistas o estas creadoras se enfrentaron a un mundo en el que no era fácil, por muchos motivos, en el que fueron pioneras, y ellas pues tuvieron luz, fueron valientes, arriesgadas, auténticas, y por ese motivo es necesario conocer su obra y observar
como si fuera un cometa su trayectoria. Y con esto, pues, muchísimas gracias por su atención y ahora, pues, si tienen alguna pregunta, pues podemos dar paso a las preguntas del auditorio y también a las que aparecen aquí en el ordenador, que son de las personas que han estado conectadas en casa y a las que yo le agradezco también su atención. Bien, aquí dice, bueno, hay un error, a ver, que me explicó Jorge que tengo que salir de esta pantalla, sí, vale. Bien, bueno, Paz Unguetti, que pregunta si las maternidades de María Blanchard son un reflejo de su frustración personal por su no maternidad y su relación no maternal de su madre. Bueno, hemos explicado que no tiene por qué estar relacionado una temática. Hay veces en que los creadores sí tienen una conexión con su biografía, pero no tiene por qué estar exactamente relacionado. La segunda trayectoria estética de María Blanchard, después del cubismo, ella es verdad que se vuelve una persona muy religiosa y bueno, puede que le influyera. También es cierto que una maternidad que realiza y es muy conocida en su primera etapa cubista, pues la hace cuando está conviviendo con Jelena Beloff y Diego Rivera y acaban de tener un hijo, y lo que hace es pues plasmar esa escena que le rodea, una escena completamente cotidiana, como ya habíamos comentado, que trabajaba el cubismo, ¿no? A ver si encuentro. ¿Hay más preguntas? Ahora, sí. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, porque ha quedado todo muy bien explicado y muy claro. Es una curiosidad por si a alguien le interesa. Las fotografías de Robert Capa, ¿sí? Se cree que en realidad, porque Robert Capa es una invención de un matrimonio, y se cree que es de una mujer, del Rataro. Y es interesante porque siempre la atribuimos al marido, aunque sabemos que es pseudo. Y en realidad se piensa, por lo más seguro, que sea una mujer, y apenas se reivindica su figura. Como hablamos de mujeres artistas del siglo XX, pues que menos que mencionarlo, que sea así de pasada, y bueno, y de rendirle también un homenaje de manera muy espectacular. Muy bien, muchas gracias. A ver, hay otra pregunta que es si más tarde se reproducirán a la inversa esos carteles. Me refiero a carteles que publicitaran la vuelta de las mujeres a sus hogares. Supongo que se refiere al periodo de guerra, de la Primera Guerra Mundial, y yo creo que cuando hubo una gran profusión de carteles fue precisamente para pedir su colaboración durante el conflicto. Después ya no estoy segura, lo mismo también hubo, pero no creo que desde luego fuera en la misma cantidad que justo cuando se necesitaba con esa urgencia, ¿no? Y esto lo pregunta Marina Benítez y Rocío Coletes Laspra pregunta, lo que pasa que me ha salido ahora, quería preguntarte si has cruzado con la figura de la historiadora María Luisa Caturla en relación con las artistas que han presentado y que tienen conexiones en figuras como Ortega y Gasset. No lo he hecho. La verdad es que con quien he cruzado información son con los autores que he traído. No he leído todo lo que he traído, pero no exactamente con María Luisa Caturla. De todas maneras, muchas gracias, porque siempre esos comentarios también, pues por si retomamos el tema o podemos trabajarlo en otro momento desde otra perspectiva, ¿no? Rosario Camacho felicita las conferencias, muchísimas gracias, desde aquí le envío saludos
Ella, como saben, ha sido profesora de un amplio número y yo creo que le apreciamos mucho, ¿no? Y yo creo que no hay más, ¿no? Creo que no hay más. Yo creo que esas son las preguntas, al menos las que puedo ver. Claro, si muevo este cursor. Bueno, pues si no hay más preguntas y más comentarios, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora con, lo diré, hoy tengo la tarde que se me van los nombres, con Ana Cabello, a la que aprecio mucho y que ella está trabajando muchísimo todos estos temas, aunque ya los lleva en su bagaje, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos, cuídense muchísimo y nos vemos pronto. Muchas gracias.